problema. Va a quedar- Ahí está. Ya. Ahora sí comenzamos formalmente con la grabación. Bien, tal como les mencionaba yo, esta es la presentación de la Política Regional de Desarrollo Social de Humanos de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Voy a compartir una breve presentación que nosotros hemos preparado para, para aquello, ¿cierto? Voy a poner ahora en modo de compartir. eh, ahí ustedes están viendo, ¿cierto? La primera diapositiva. Bueno, en el contexto general, esto parte hace ya algunos años con el programa del gobernador Jorge Flier, que, que pone un énfasis en las personas y en los territorios, ¿cierto? Y el abordaje de necesidades y requerimientos de manera integral. Y por eso es importante tener un instrumento, como decía, una carta de navegación, como decía Pocho en algún minuto, que pueda articularse también con otros instrumentos, ¿cierto? Y pudiese también recoger de manera importante lo que se trabaja directamente en los territorios con dándole una estrategia, un orden, ¿cierto? Y por eso se establece la necesidad de crear una política, ¿ya? Esto está establecido como, como marco normativo, ¿cierto? A partir de las leyes que aparecen ahí, se crea la División de Desarrollo Social y Humano, ¿cierto? Que es la encargada de promover eh, y ejecutar ciertos planes y programas de alcance regional, ¿cierto? Pero este trabajo se ha hecho en conjunto también con la División de Planificación y Desarrollo, quien es la encargada de elaborar, ¿cierto? Y proponer las estrategias y la política y los planes, ¿ya? Entonces, evidentemente es un trabajo en conjunto que se ha hecho en estas dos divisiones, según el marco normativo que así la ley les confiere. ¿Cuáles han sido las etapas para la elaboración de esta política regional de desarrollo social y humano, ¿cierto? Esto primero contarles que esto fue una licitación pública, ¿cierto? Eh, Ahí está el objetivo, contribuir al proceso de descentralización interregional con la finalidad de avanzar hacia una mayor equidad territorial para el desarrollo armónico y sustentable de la región. Una licitación pública, y ahí pueden registrar todos los datos con el ID que aparece ahí, esto es todo público, así que por eso lo dejamos ahí, el monto que está adjudicado. Participaron creo que cuatro o cinco instituciones y bueno, nos adjudicamos nosotros como Universidad de la Frontera, ¿ya? El Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera. Hicimos una etapa de diagnóstico, que es una etapa bien extensa, en donde se actualizó un trabajo que había hecho la Universidad Adolfo Ibáñez el año 2020. Eh, se trabajaron ahí 14 dimensiones en un diagnóstico social, ¿cierto? Bien importante, que también recoge mucha información de los territorios. Nosotros también tuvimos al menos una jornada en cada uno de los territorios de las provincias. En este caso yo me tocó particularmente ir a Williams en su momento. Eh, y una vez terminado esa etapa uno, que es una etapa bien larga, digamos, de diagnóstico, pasamos a la etapa 2 en que hicimos un análisis prospectivo participativo, ¿cierto? En la cual prospectamos la región. Esta política tiene como horizonte regional el 2030, ¿ya? Entonces, la idea justamente era prospectar y ver cuáles eran los elementos que podían ser importantes de trabajar hacia mirando ese año, ¿ya? Y se estableció una primera presentación de la política, que es la presentación de los lineamientos y objetivos estratégicos que se hizo en el Consejo Regional, ¿ya? Todas esas etapas ya han sido cumplidas, todas las que están en azul, ¿cierto? Y la etapa en curso es justamente la presentación de los lineamientos y objetivos estratégicos, lo cual fue aprobado por el Consejo Regional hace la semana pasada, creo que fue el lunes pasado, no este feriado, sino que el anterior, y ya estamos en condiciones de terminar esta etapa 2 y la etapa 2 termina cuando nosotros volvemos a presentarles, ¿cierto?, a las provincias cuáles han sido el resultado de ese trabajo, que es un trabajo que nosotros lo hicimos, ¿cierto?, teniendo en cuenta lo que había salido en cada uno de los territorios. Después hay una tercera etapa, que es la elaboración y propuesta de una cartera de proyectos y programas, ¿cierto? Y bueno, al final de esta presentación les vamos a pedir opinión al respecto y por eso es súper importante que quizás personas porque esta es una reunión más bien de carácter informativo, ¿cierto? Para que ustedes entiendan cómo va el proceso, pero también al final tiene
una parte en que nosotros queremos saber cuáles creen ustedes que son los proyectos importantes que se pueden realizar en sus territorios. Entonces, para eso es súper importante que, a lo mejor, como va a quedar grabado esto, a lo mejor sí, quizás las personas no pudieron asistir, pero lo pueden ver de modo offline, o sea, en sus casas tranquilamente después. La encuesta va a quedar abierta de todas maneras para que las personas puedan contestar en otros momentos, ¿verdad? Y luego está la etapa final, que ahí ya una vez elaborada la cartera de proyectos, que vamos a hacerlo en esta etapa 3 que comienza, va a comenzar en algunos días más. Vamos a presentar la política en la etapa final, ¿cierto? Y una respectiva discusión de aquello. Bien, nosotros aquí tenemos 4 productos comprometidos. Primero es el diagnóstico, que ya lo entregamos, ¿cierto? Ahí entregamos una línea base actualizada, un índice de desarrollo local, que fue lo que se construyó el año 2020 con la Universidad de Urbana, y nosotros lo actualizamos, ¿cierto? Pero además pusimos algunas cosas, un par de cositas interesantes que venían en la licitación, que es un sistema automatizado para la actualización del IDL, que es el IDL, el Índice de Desarrollo Local. Eso es lo que es, ¿para qué sirve eso? Es para que no tengan que volver a contratar ninguna consultoría en el futuro para volver a actualizar estos datos cuando cambien los datos. Simplemente es meterlo a este sistema automatizado y van a cambiar los indicadores, por lo tanto va a quedar todo listo para que ustedes puedan replicar esto y no tengan que volver a contratar otra consultoría. Eh, También se establecen a partir de eso áreas prioritarias de acción social y se hizo un catastro de programa social, ¿ya? En la segundo producto, ¿cierto? En el de análisis prospectivo participativo, ahí se entregaron los lineamientos estratégicos y objetivos, que yo los voy a mostrar ahora, ¿cierto? Y la propuesta de política regional de desarrollo social y humano, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? En el informe, en la tercera parte, nosotros vamos a tener que identificar iniciativas de inversión y entregar una cartera de proyectos y programas. Por eso es importante al final que ustedes nos entreguen su mirada, porque probablemente de ahí salgan ideas súper relevantes con respecto a cartera de proyectos. Y por último, nosotros tenemos que difundir la política, y ahí tenemos que hacer nuevamente una presentación al Consejo Regional, al CORESOC, a la Red Social Municipal, ¿cierto? Y vamos a hacer el lanzamiento y difusión de la política en un lugar y fecha a determinar. Solo a modo de resumen, para comentarles que este índice de desarrollo local que nosotros pudimos actualizar, ¿cierto? Es una herramienta que busca medir y evaluar el nivel de desarrollo de todas las comunas, ya de las 10 que están hoy día, ¿cierto? Y esta actualización abarcó 14 dimensiones que tienen que ver con población, conectividad, oferta pública, salud, educación, hogares, fuerza de trabajo, pobreza, seguridad pública, calidad ambiental, identidad local, servicios básicos, espacios públicos y personas en situación de calle. Nosotros, a partir de esto, y eso fue una conversación y una innovación que hicimos, que no estaba en las bases ni nada, pero nos pareció importante, porque este trabajo que se hizo el 2020 con la Universidad Adolfo Ibáñez identificaba algunos elementos que no eran tan variables, ¿ya? Yo les voy a dar un ejemplo nomás para que ustedes lo tengan a la mano. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con distancia, ¿cierto?, de las localidades a la capital provincial, por ejemplo, o distancia de las comunas a la capital regional. Si la capital regional no cambia, y veo, o sea, no creo que cambie, digamos así, seguramente va a ser Punta Arenas. Esa dimensión o esa variable, si bien es cierto, no va a tener variabilidad, digamos, ¿ya? Por lo tanto, habían algunas cosas que nosotros identificamos en este índice de desarrollo local que en realidad no sufrían grandes cambios. Más aún, si se actualizaba la información, no iban a existir grandes cambios, ¿ya? Le estoy dando el ejemplo de las distancias para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata. Ya, entonces identificamos todas aquellas cosas que no tenían grandes cambios, las dejamos un poquito afuera y construimos otro indicador, ¿ya? Para que sea más simple medir los cambios, ¿ya? Con elementos que son más variables y más representativos. Entonces ahí nosotros construimos esto que les voy a presentar ahora, que es el índice de desarrollo comunal. ¿Qué presenta este índice de desarrollo comunal? Presenta niveles de desarrollo de las comunas, de las 10 comunas, ¿ya? Y esto sí se puede actualizar, como hay una base actualizable, digámoslo así, y cuando salgan los datos del censo ahora, por ejemplo, le van a poder meter nuevos datos, ¿cierto? Y vamos a ver cuál es la variabilidad acá. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos ahí 5 más o menos estratos o niveles de desarrollo, ¿cierto? Donde el azul oscuro sería el mayor, que ahí solo está Punta Arenas, ¿cierto?
con una diferencia bastante grande sobre los otros. Fíjate que los niveles son bastante disímiles, digamos así. Claro, y después viene Natales, después viene, en este caso, en la línea Natales, que también está solo, después viene Porvenir y Cabo de Hornos, donde Porvenir está un poco más arriba que Cabo de Hornos, por supuesto, y luego ya vienen las comunas de San Gregorio, Laguna Blanca, Primavera, Timauquel, y por último Río Verde y Torres del Paine, que serían las que tienen menos desarrollo en este indicador, ¿ya? Si ustedes se fijan, claramente las cabeceras provinciales, y era más o menos lo lógico, porque tienen más servicios, porque tienen más acceso a ciertos elementos. Bueno, lamentablemente de las cuatro cabeceras provinciales, ¿cierto? Cabo de Horno es la que está más, digámoslo así, eh, por debajo del indicador, ¿ya? Esto, ¿para qué sirve? Para que uno tenga una mirada rápida, ¿cierto? Una medida, ¿cierto? Eh, en la cual nosotros vamos a poder actualizar, ¿cierto? Y ver si vamos efectivamente avanzando o no, y la comparación con respecto a las comunas de la región. Algunos desafíos que nosotros identificamos en este proceso, ¿cierto? La comuna de Cabo de Hornos, que es la capital de la provincia antártica, procede, como ya les mencionaba, el índice de desarrollo comunal más bajo a nivel provincial, ¿cierto? Es el cuarto respecto a los resultados del IDC. Es la comuna más austral de la región, ¿cierto? Y presenta uno de los mayores índices de aislamiento. Prácticamente, sus únicas, bueno, ustedes saben que las únicas vías de acceso son por vías aéreas y marítimas, ¿cierto? Dentro de los desafíos está la atención de especialistas, que eso salió muy fuertemente, tanto en el diagnóstico como en los talleres. Como capital provincial, la comuna cuenta con especialistas en salud, ¿ya? Cuenta con servicios de atención terciaria de salud, servicios de educación de nivel medio superior, y la comuna presenta uno de los mayores porcentajes de población perteneciente a pueblos originarios nativos, con un 23,8%. ¿Ya? Algunos datos y algunos de los desafíos de la política pública en esta provincia antártica. Eh, Esta política ha sido construida no de manera aislada, ¿ya? Sino que más bien ha sido un trabajo en conjunto, en la cual nosotros, en el centro, porque nuestro objetivo era construir la política regional de desarrollo social y humano, esa es la sigla que está ahí, PRDSH, por eso está esa sigla grande ahí. Pero sí lo hicimos también mirando lo que había aparecido fuertemente en la Estrategia Regional de Desarrollo, que se aprobó hace poco tiempo, también observando lo que se había trabajado en la política regional de localidades aisladas, en la política nacional de zonas extremas, en la política de zonas en desarrollo y en la política regional de fomento. Por lo tanto, esta es una política que integró, observó, ¿cierto? Dio cuenta también de esas otras estrategias geopolíticas que se estaban desarrollando en Chile, perdón, en la región y también en Chile, en el caso de la política nacional de zonas extremas, integra esos conceptos, ¿cierto? Para que no sea un instrumento aislado, sino que sea un instrumento que pueda articular con otros instrumentos de planificación actualmente vigentes y o en desarrollo. Se hizo un proceso participativo, ¿cierto? Se levantaron la visión de actores claves, se hizo talleres, se hizo una presentación también al Consejo Regional, se hicieron entrevistas a los consejeros regionales, ahí hay algunas fotos, se hizo en la caracterización social, se hizo un levantamiento en localidades aisladas. En el caso de la provincia antártica, ahí está la foto, nosotros fuimos a Puerto Toro a hacer este levantamiento, tratamos de llegar a lugares donde muchas veces no se llega. En otras provincias fuimos, por ejemplo, a Puerto Edén, en Cerro Castillo, ¿cierto? Fuimos a lugares aislados donde normalmente ni siquiera las políticas públicas a veces levantan información. Hablo yo de la CACEM, por ejemplo, no levanta información en esa localidad. Por lo tanto, tenemos también una riqueza de información ahí disponible para el trabajo de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Eh, Hicimos un complemento a esta priorización, hicimos talleres participativos y también otra jornada con el Consejo Regional para mostrarle estos datos, y a partir de eso elaboramos la propuesta con una visión, unos principios, lineamientos y objetivos que los vamos a mostrar ahora. Y por último, ahora estamos en esta etapa que es la validación y devolución. Básicamente esta es la devolución, la validación se hizo con el Consejo Regional, ¿cierto? Se hizo esta presentación, y ahora estamos en los talleres provinciales con la devolución para decir cuál es el trabajo que nosotros realizamos, ¿ya? En el caso del trabajo en la provincia antártica, se realizó un taller el año pasado, en noviembre,
con un taller presencial, ¿cierto? Para socializar y complementar y validar resultados de la primera fase del diagnóstico regional. Hay algunas fotitos de quienes pudieron participar, ¿ya? Bien, hasta acá todo el proceso que nosotros llevamos a cabo y ahora contarles cuál es el resultado. Bien, para las políticas normalmente cuentan con una visión, ¿cierto? Un objetivo, unos lineamientos y algunos objetivos estratégicos. Adicionalmente, esta política tiene principios, ¿cierto? Que son los principios orientadores de la política. Yo les voy a contar ahora cuál es la visión, ¿cierto? Que nosotros hemos logrado consensuar de la política. Eh, la visión es una mirada hacia dónde caminamos, por si acaso, ¿ya? No es el estado actual, por eso es una visión y dice que al 2030 el gobierno regional de Magallanes y de la Antártica chilena habrá logrado avanzar hacia la implementación de planes y políticas y programas sociales que impulsen la equidad y el desarrollo integral de nuestro territorio, garantizando la igualdad de derechos y el acceso equitativo a recursos y oportunidades en todas las comunas de la región, promoviendo la convivencia armónica de sus habitantes a través del diálogo intercultural, la colaboración comunitaria y la coordinación interinstitucional para resolver las necesidades básicas de las personas y promover su bienestar con especial atención en los segmentos más vulnerables. ¿Ya? A partir de esta visión, nosotros tenemos que desarrollar un objetivo, que el objetivo es quien operacionaliza básicamente la visión, y este objetivo es justamente impulsar la equidad territorial y el desarrollo social integral a través de iniciativas tendientes a garantizar el acceso equitativo a los recursos, oportunidades en todas las comunas de la región, incentivando la convivencia armónica de sus habitantes a través de un diálogo intercultural y la colaboración comunitaria para resolver las necesidades básicas de las personas y promover su bienestar en todas las localidades de la región, con especial atención en los segmentos poblacionales más vulnerables. ¿Ya? No se sorprendan que son similares, deben serlo, la visión y el objetivo general deben serlo. La visión es una mirada, ¿cierto? Y el objetivo general es cómo se operacionaliza esa misma mirada, ¿ya? Ahora, nosotros establecimos que para cumplir con esto, sí, la política debe tener ciertos principios rectores, ¿ya? Y establecimos 9 principios rectores en la política. Primero, esto debe ser hecho siempre desde un punto de vista de un enfoque de derecho. Debe ser siempre hecho con participación. Algunos no los voy a explicar porque se explican por sí solos, digamos, ¿ya? Debe ser hecho con participación ciudadana. Debe contar en las iniciativas como el desarrollo de la política con enfoque de género. Debe hacerse cargo de un tema bien complejo que tiene que ver con la interseccionalidad, vale decir, la interseccionalidad dice relación con las personas que eventualmente pudiesen pertenecer eh, de manera importante a algún grupo vulnerable o más de uno, ¿ya? Siempre hablamos, por ejemplo, de cómo hacerse cargo de las desigualdades que hay de género, ¿cierto? Las desigualdades que hay con los temas de los pueblos originarios, las desigualdades que hay con el mundo rural, urbano, etcétera, etcétera. La interseccionalidad sería como juntamos esos tres conceptos, es decir, por ejemplo, mujer perteneciente al pueblo originario y rural, evidentemente es muchísimo más complejo, ¿cierto? Con tener esas tres, entre comillas, esas tres características. Debe ser hecha con un despliegue territorial, vale decir, para las iniciativas se debe trabajar, ¿cierto?, importantemente en los territorios. Debe ser hecha en colaboración, no solamente con otras instancias del gobierno regional, sino también con otras instancias del gobierno central, de los servicios, de la sociedad civil, ¿cierto?, de las agrupaciones y en general, ¿cierto?, con todos los actores del territorio. Debe tener en cuenta la sostenibilidad, ¿ya? Y no solamente la sostenibilidad tiene tres componentes, uno que es el ambiental, ¿cierto? Que es el que más se trabaja, se conoce, pero también el económico, pero también el social, ¿no? Debe ser sostenible socialmente. Ya van a ver ustedes ahí que nosotros trabajamos particularmente uno de estos conceptos. Debe ser hecha con innovación y debe ser pertinente a cada uno de los territorios. Si una cosa es posible dar cuenta en la región de Magallanes y de la Antártica chilena es que evidentemente tiene una, una amplitud, ¿cierto?, de los territorios y una diversidad que probablemente no se da en ninguna otra región de Chile. Por lo tanto, la pertinencia de las políticas públicas debe ser aún más, se debe poner aún más énfasis en aquello.
A partir de estos principios, ¿cierto? Se descuelgan cuatro lineamientos estratégicos, ¿ya? El primer lineamiento estratégico, que si ustedes se fijan, va muy en línea del gran objetivo de la visión de la política, tiene que ver con establecer la equidad territorial. Ya voy a explicar cada uno de ellos, ¿ya? El segundo dice relación con la convivencia y la sostenibilidad social, ¿ya? Nosotros en un principio trabajamos solamente el tema de la convivencia, esa mirada, pero que sea sostenible socialmente nos pareció un concepto súper interesante. Debe incorporar la gestión de las localidades, no solo pensando en las grandes urbes, no solo pensando en las comunas, sino que en cada una de las localidades que existen en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, y debe estar pensada también en las personas, ¿ya? Por supuesto, ahí nosotros en un principio partimos trabajando este concepto de capital humano, y en realidad nos dimos cuenta que el concepto es el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades humanas, ¿ya? En su conjunto, ¿ya? No solamente lo que se denomina el capital humano. Y aquí ahora paso a desglosar los cuatro lineamientos y los objetivos estratégicos que hay en cada uno de los lineamientos, ¿ya? El primer elemento de equidad territorial tiene relación con la focalización de recursos e implementación de planes y programas destinados a disminuir las brechas sociales de las comunas y localidades a través de la coordinación y articulación con los actores del territorio en coherencia con los distintos instrumentos de planificación regional, tal como yo se los comentaba. Ahí nosotros tenemos, este es, por supuesto, el lineamiento eh, más complejo y ambicioso de la política y tiene 7 objetivos estratégicos. ¿Ah? El primero dice relación con mejorar el acceso, la cobertura, la calidad e infraestructura de los servicios de atención de salud. El segundo, fortalecer el acceso a la vivienda y condiciones de habitabilidad. El tercero, diseñar e implementar estrategias para mejorar la conectividad, movilidad y comunicación de las personas. El cuarto, mejorar la calidad y cobertura de espacios públicos y centros comunitarios. El quinto, propiciar un abordaje integral de la pobreza extrema y vulnerabilidad. El sexto, aumentar la cobertura de la educación parvularia básica y media. Y el séptimo, contribuir al mejoramiento de la salud y al bienestar integral de la población. Una política es un instrumento para nivelar también la expectativa que tiene un cierto alcance, ¿no? Las políticas son más generales que los planes, ¿ya? Y un poco más específicas que una estrategia, pero está más o menos en esa línea. ¿Ya? Entonces, en una política no van a ver ustedes directamente acciones concretas, porque eso después se desarrollan los planes, ¿ya? Para cada uno de estos objetivos, eventualmente después se pueden establecer ciertos planes de acción para cumplir con cada uno de los objetivos, ¿ya? Por lo tanto, la política se hace cargo hasta los objetivos estratégicos. La política es un gran marco, es una estrategia, o sea, justamente un gran marco, un plan, una carta de navegación que nos va a permitir trabajar estas temas, ¿ya? Pero si echan de menos después algunas acciones, nosotros al final vamos a dar un espacio para que ustedes puedan poner acciones que después se pueden derivar para mejorar estos objetivos estratégicos, perdón, para superar estas brechas que están definidas en los objetivos estratégicos. El segundo lineamiento, que dice relación con la convivencia y la sostenibilidad social, es el fortalecimiento de la cohesión social, la resiliencia, la inclusión y la participación ciudadana, fomentando un entorno propicio para la convivencia compatible de grupos culturales y socialmente diversos, que facilite la toma de decisiones sostenibles en el tiempo, asegurando la legitimidad de los procesos. Evidentemente para nosotros era súper importante establecer este punto porque, por supuesto que hace un tiempo esta parte ha habido, ¿por qué no decirlo?, una crisis de representatividad, una crisis de las instituciones y creemos que la convivencia y la sostenibilidad social eventualmente apuntan a cómo superar esa brecha, ¿no? A que las decisiones sean tomadas, ¿cierto?, en conjunto con la ciudadanía, ¿cierto?, y el involucramiento de la ciudadanía en estas decisiones públicas. Por eso el primer objetivo es fortalecer la cohesión social y el involucramiento justamente de la ciudadanía en las decisiones públicas. Eso legitima mucho los procesos, ¿ya? El trabajo de una política como esta debe ser legitimado aún más. Yo creo que todas las políticas son importantes, pero una política de desarrollo social y humano involucrando a la ciudadanía y involucrando a las personas debe ser un eje central en este trabajo. Como segundo objetivo estratégico es contribuir a la convivencia, bienestar y formación integral mediante la promoción de entornos seguros que fortalezcan el tejido social. ¿Ya? Tiene que ver ahí, no solamente con, pero sí tiene que ver con seguridad ciudadana, ¿cierto? Pero también con convivencia, bienestar, formación integral. Y el tercer objetivo estratégico es generar acciones que propendan a la disminución de la violencia intrafamiliar de género y la ocurrencia de delitos e incivilidades.
Por supuesto, nosotros y de los elementos que más levantamos en el diagnóstico tenía justamente que ver con los temas de violencia intrafamiliar, con los temas de alcohol, ¿cierto? Y temas de género, etcétera. Entonces, evidentemente, la idea justamente es trabajar ese punto en particular y poder generar objetivos al respecto. El tercer lineamiento es la gestión de localidades. Y aquí esto se trata del fortalecimiento de las identidades, vocaciones productivas, prácticas culturales y particularidades que coexisten en los territorios aislados y zonas extremas de la región, propiciando el desarrollo endógeno, o sea, desde las mismas localidades, desde adentro, a través de un modelo de gobernanza que destaque la relevancia de las capacidades locales. Acá lo que interesa en este lineamiento de gestión de localidades es cómo visibilizar, ¿cierto?, las distintas localidades que existen en la región de Magallanes y la Antártica chilena y cómo fortalecerlas, más que invisibilizarlas y hacer políticas públicas pensando en lo general, siempre pensando en que hay localidades que tienen particularidades que evidentemente es necesario atender. Los objetivos estratégicos de este lineamiento son cuatro. Es, si se fijan, es el segundo que tiene más objetivos estratégicos, es relevar el patrimonio material e inmaterial con el propósito de preservar la identidad y cultura de las distintas localidades de la región, es promover instancias y prácticas sustentables con el objetivo de fortalecer la conservación y mejorar la calidad ambiental, es potenciar las diversas vocaciones productivas presentes en el territorio, fomentando los emprendimientos e innovación con un enfoque identitario y pertinente para favorecer el desarrollo económico endógeno, y por último, propiciar la mejora continua de la oferta pública en el territorio, adaptándola a las necesidades locales, promoviendo la eficiencia en la prestación de servicios y asegurando la participación activa de la comunidad. Ese es el lineamiento 3, gestión de localidades. Y el último lineamiento, el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades humanas, no solo fortalecer, sino desarrollar, es más ambicioso que solo el fortalecimiento, tiene que ver con la promoción del desarrollo de capacidades humanas mediante iniciativas y planes que fortalezcan y retengan el capital humano calificado. La región es evidente, bueno, fomentando educación y formación continua en áreas estratégicas, así como la generación de espacios que promuevan la recreación, el deporte, las artes, la cultura y el patrimonio. Evidentemente es un tema para toda la región. Nosotros somos de la región de la Araucanía, quizás nos pega menos, pero nos pega bastante igual, y las conversaciones que nosotros hemos tenido con prácticamente todas las regiones, tenemos un problema con retener, ¿cierto? Y atraer capital humano calificado. Por lo tanto, evidentemente hacia eso apunta, pero no apunta solo hacia eso, sino también apunta justamente a generar espacios que promuevan no solo la educación, ¿cierto? Y la formación continua, sino la recreación, el deporte, las artes, la cultura, el patrimonio. Para nosotros, para esta política, al menos es importante tener en cuenta esas dimensiones como una dimensión de la persona integral, ¿ya? Por eso dice fortalecimiento, pero desarrollo también de las capacidades humanas en su conjunto. Y los objetivos estratégicos acá son tres. Uno es impulsar la formación educacional integral enfocada en la apertura global de la región y los desafíos del siglo XXI. Contribuir a la formación, atracción y retención de capital humano calificado para las áreas estratégicas del desarrollo social y humano de la región. Y también es fortalecer las capacidades de entidades vinculadas a sectores económicos tradicionales, emergentes y emprendimientos sociales. Esos son los tres objetivos estratégicos de este cuarto lineamiento, que es fortalecimiento y desarrollo de las capacidades humanas. Ahora, ¿qué es lo que le falta a esta política? O cómo seguimos acá, ¿cierto? Nosotros, tal como les comentaba, en la etapa 3 nosotros vamos a identificar una propuesta y cartera de proyectos y programas que se hagan cargo de estas brechas que ha identificado cada uno de los objetivos estratégicos que yo acabo de mencionar. Además, cada uno de estos objetivos estratégicos va a tener indicadores de resultados, indicadores de impacto, ¿cierto? Para que nos podamos tener una idea de cómo vamos avanzando o no en la consecución de cada uno de estos objetivos que fueron planteados aquí, ¿cierto? Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos 7 objetivos en el primer lineamiento, ¿cierto? 3 objetivos en el segundo lineamiento, ¿cierto? 4 objetivos en el lineamiento número 3 y 3 objetivos en el lineamiento número 4. Tenemos 17 objetivos en total, ¿ya? Por lo tanto, lo que van a hacer estos indicadores es ir viendo cómo se mueven en el tiempo, de aquí al 2030, porque esta política tiene como horizonte temporal el 2030, esos 17 objetivos que están planteados en esta política.
Luego de eso, nuevamente hay una presentación al Consejo Regional, ¿cierto? También al Consejo, al CORESOC, ¿cierto? Al Consejo Regional de la Sociedad Civil, también a la red social municipal y, por supuesto, una etapa de difusión de la política, una vez hechos estos ajustes y la identificación de esta propuesta y los indicadores de resultados que se establecen en esta política. ¿Bien? Bien, me dijeron que tenía como 30 minutos, creo que estuve así como justo con el tiempo, esa era un poquito la idea, que sea una presentación no tan larga, pero sí era necesario tener, explayarse acerca de algunos temas. Eh, Les voy a poner una siguiente diapositiva que la pueden escanear con sus teléfonos, o no sé si tenemos un link ahí que quizás podamos entregar, quizás sea más fácil entregar el link directamente en el chat de la reunión, también puede ser para que quede grabado o simplemente lo voy a dejar ahí un rato porque queremos conocer su opinión, ¿ya? Eh, Básicamente, si alguien igual quiere tomar la palabra, bienvenido sea o bienvenida sea. Eh, pero también podemos dejar aquí ciertas opiniones de qué les parece a ustedes, ¿cierto? O cómo evalúan el trabajo que estamos realizando, ¿ya? Nosotros, se lo aseguro, hemos hecho un arduo trabajo. Quienes están en el gobierno regional lo saben, ¿cierto? Para poder identificar y sacar todas estas propuestas de los territorios, ¿ya? De los territorios del trabajo que nosotros hicimos en las 4 provincias, y hemos tratado de, por supuesto, unificar criterios y unificar lenguajes. A veces el lenguaje no es el mismo, pero apunta hacia el mismo lugar. Pero justamente hemos hecho ese esfuerzo importante. Por lo tanto, queremos conocer la opinión de ustedes. Esta es una política abierta, ¿cierto? Que ha sido construida con participación ciudadana y así lo será siempre. Entonces, estamos abiertos a la opinión de qué les han parecido a ustedes estos lineamientos, ¿cierto? Esta visión, estos objetivos, ¿cierto? Y también hay una pregunta al final que dice relación con cuáles son, ¿cierto?, los objetivos, perdón, las iniciativas que ustedes identificarían en su territorio, o bueno, si ustedes quieren hablar de la región, bienvenido sea también, pero nos interesa particularmente en el territorio, que pudiesen dar vida, y pudiesen, digámoslo así, hacerse cargo de las brechas que actualmente existen, ¿cierto?, en estas dimensiones que fueron planteadas en el desarrollo social y humano, ¿ya? Voy a dejar puesta esta presentación, perdón, este QR para quienes lo puedan escanear. Le pido nuevamente a alguien del equipo que me ayude a poner, ¿cierto?, en el chat de la conversación, en el chat Sí, ya está Camilo hecho, está en el chat. Sí. está hecho. Ya, perfecto. Ahí donde dice encuesta, ¿cierto? También pueden pinchar para que sea más fácil para quienes están aquí, ¿cierto? La encuesta que nosotros estamos proponiendo, yo me estoy metiendo para ver si está efectivamente aquí. Ahí está la consulta participativa, tal como yo les mencionaba. Deben apretar el botón iniciar, indicar de qué comuna vienen, si es que son de algún municipio o de alguna organización de junta de vecinos, etcétera, etcétera. Y de inmediato nos vamos a las preguntas sobre el objetivo, ¿cierto?, de la política, que es la operacionalización de la visión, tal como yo los mencionaba, y de cada uno de los lineamientos que se presentan, los 4 lineamientos, y ahí aparece una explicación, ¿cierto?, de cada uno, aunque estaba aquí igual, yo la mencioné, ¿verdad? Y finalmente, en su opinión, ¿cuáles considera que son los proyectos o programas más relevantes necesarios para realizar el desarrollo social y humano de la región de Magallanes y de la Antártica chilena? ¿Ya? Eh, Bien, ahora sí voy a dejar de compartir porque ya deben haber escaneado ese código y si no está en el chat, ¿bien? Para abrir brevemente, ¿cierto? Comentarios y opiniones. La palabra es de ustedes. No sé si quiere partir alguien del gobierno regional o dejamos abierto a los comentarios. Si me permite, Camilo, ¿no? Saludar básicamente a nuestra consejera regional ahí de la sociedad civil, Constanza, que está ahí presente, la vio ahí en la foto, así que saludos cordiales. La pasamos a saludar a Constanza allá cuando estuvimos en Puerto William, no sé si recuerdas. ¿Ah? Y Sí, ahora saludar, saludar me acordé. también a... ¿Sí? ¿Te Ahora me acuerdas? acordé. No me acordé. Ya, y también saludar a César Suárez y a
Patricio Llorzo de la municipalidad, digamos, de Puerto William, quienes nos han estado colaborando. Así que me parece relevante primero poder saludarlos a ellos y ver, entendemos que esto es una situación informativa, digamos, pero igual nos interesa mucho compartir para que ustedes también, eh, un poco llevarnos un poco la opinión de ustedes respecto de esto, que vamos a seguirlo difundiendo. Los lineamientos de la política vamos a tener que seguir seguramente nosotros como gobierno regional conversando con ustedes allá, digamos, para darlo a conocer y hacer las bajadas ya cuando venga la cartera de proyectos. Pero por lo pronto queríamos hacer esta presentación, así que primero saludarlo a ustedes y ver si tienen alguna opinión respecto de la presentación. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Eh, no, me pareció una presentación bastante completa. Ahora, yo tengo que confesar que estoy desde enero recién en Puerto Williams, así que eh, tampoco me creo con mucha autoridad para saber hacia qué lado, hacia dónde avanzar o en qué parte tenemos que trabajar más. Pero yo puedo observar que se tocan la mayoría de los temas que se requieren, quizá a nivel, quizá no, quizá puedo ver que esto se ve a nivel nacional, ¿no? Las distintas localidades requieren estos temas, y sobre todo el tema de la interseccionalidad. eh, eh, Básicamente, podría decir que es un trabajo ambicioso, pero mientras haya indicadores, eh, vamos a estar vamos a estar revisando cómo avanza, ¿no? Eh, Como le dije, no podría darle un tema concreto respecto a qué necesitamos aquí y ahora, pero están puestos los lineamientos en general y vamos a seguir en observación, definitivamente. Muchas gracias, César, muchas gracias. Por supuesto, a nosotros nos interesan todas las miradas, así que también una mirada fresca es relevante, ya que estás hace poco tiempo, pero evidentemente una mirada desde afuera a veces con frescor ayuda también a avanzar en este camino. Así que muchísimas gracias, César, por vuestra opinión y, insisto, la encuesta está ahí. La idea es que nos ayuden también a compartirla con otras personas de, de la provincia. Sigue ofrecida la palabra. Hola, buenos días. O bueno, buenas tardes. Yo quería preguntar, porque bueno, habíamos visto en el colegio que habían presentado más cosas. La presentación está bien clara de cómo es la lógica, eso del índice es súper interesante, pensando en que se hacen muchos diagnósticos y todo eso lo encuentro súper bien, pero como el detalle de la política después, ¿cómo se va a difundir? Porque está como la lógica, los lineamientos, pero para entender en concreto, si yo quiero entender qué se va a hacer o qué va a quedar de esto, cómo eso sigue, eso no lo logré captar. Mira, nosotros hemos levantado en los territorios actualmente, cuando fuimos una importante cantidad de proyectos e iniciativas de desarrollo que eventualmente tributan, ¿cierto?, a la consecución de los objetivos que están declarados aquí en la política, ¿ya? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, además de ponerle indicadores a cada uno de los objetivos, ¿cierto?, que es el trabajo que estamos haciendo actualmente, cada uno de los objetivos va a tener uno o dos indicadores, o tres, dependiendo de cada objetivo, ¿cierto?, para ver si efectivamente se cumple ese objetivo. Para eso son los indicadores, para ver cómo vamos avanzando.
vamos a tener adicionalmente una cartera de proyectos, ¿ya? Una cartera inicial de proyectos que nosotros hemos levantado en los territorios. Ya tenemos ahí, creo que son 86 iniciativas en total que levantamos desde los territorios, más lo que pueda aparecer hoy día, o mañana, o pasado mañana, o en esta semana, que vamos a estar haciendo estas presentaciones en las distintas provincias. A partir de aquello, nosotros tomamos toda esta cartera de proyectos y, ¿cierto?, trabajamos aquellos proyectos que sean factibles de realizar por la división, ¿cierto?, de Desarrollo Social y Humano del GORE, en coordinación con las otras divisiones también. ¿Cierto? Y vamos a levantar una cartera X de proyectos que todavía no lo hemos definido. Nosotros hemos hecho una propuesta al gobierno regional y ellos tienen que respondernos si les parece la propuesta. Y ahí vamos a tener proyectos en concreto. Entonces, por un lado, la política va a tener, además de estos objetivos, va a tener indicadores por cada objetivo que le van a permitir a la ciudadanía o a quien quiera, ¿cierto?, ir midiendo si efectivamente estos objetivos se van consiguiendo. Y además va a haber una cartera de proyectos, ¿cierto?, que nos va a permitir ir cerrando estas brechas. O sea, la idea es que justamente los proyectos tributen a conseguir los objetivos. Y luego de eso, ¿cierto? Vamos a hacer una presentación general de toda la política, digamos así, de pe a pa completa. No sé si responde eso de tu pregunta, Constanza. Sí, ahí sí, porque era viendo como lo último de la diapo, era entender cómo seguía. Porque claro, acá es como es muy general y era bien claro, pero ahí está bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo solo Bueno, agregar un elemento, Camilo, para que, sobre todo para César y para Patricio, que están ahí en funciones municipales, digamos. Básicamente, mira, la primera parte de todo este desarrollo es muy relevante, nosotros creemos, por la construcción de data territorial, ¿ya? Por la construcción de información territorial. El diagnóstico de la política procede, como expuso ahí Camilo, de una... cuando se crea la División de Desarrollo Social Humano, se plantea efectivamente la posibilidad de levantar información, porque la información no estaba en todas las comunas y en todos los territorios de la región. Y por lo tanto se hace un primer levantamiento, y ese levantamiento da origen a un índice que se llama Índice de Desarrollo Local, que es actualizado por la UFRO, y que en estos momentos además avanzó un poco más allá y construyó un índice de desarrollo comunal. Por lo tanto, esa información para la construcción de políticas sociales es para nosotros interesante, porque además tiene un tablero de mando, ¿cierto?, que va a permitir también decir, bueno, no sé, nuestro índice de desarrollo hoy día está en esta dimensión, en esta situación, y por lo tanto de aquí al 2030 los programas que apliquemos, la cartera de proyectos, las inversiones que realicemos, que van más allá por lo demás de los gobiernos, no se quedan, van como política de Estado, van a ir generando, esperamos, el mejoramiento de los índices. Entonces, la primera parte, Constanza, Patricio, César, del diagnóstico es relevante porque pasa a dejar información en la comuna y en la provincia en definitiva, y les va a poder servir también para el funcionamiento cuando ustedes tengan que justificar planes, programas, proyectos, Pladeco, etcétera. Entonces ahí hay una cosa a la que van a poder recurrir como producto específico cuando tengan que diseñar políticas públicas. Eso es bien, bien interesante. La otra parte tiene que ver con el levantamiento territorial, con que esto es lo que hicimos hacer desde el escritorio, no desde el escritorio del territorio, sino que del territorio al escritorio, y por eso nos hemos estado tratando de ir. No ha sido muy fácil contactar William, ustedes ya saben, me imagino, cada vez que tratábamos de ir, nos hemos topado con que se estaba haciendo el plan de zona extrema, cositas. La verdad es que hay una cantidad de actividades concentradas de parte de la oferta pública en Puerto William, que es compleja en agenda y en conectividad que usted conoce, pero efectivamente esto continúa, digamos, continúa con el desarrollo de la cartera de proyectos, continúa con la política ya establecida, porque una vez que se publique y se haga una última entrega, ¿cierto?, que va a ser pronto, digamos antes de fin de año, lo que nos va a corresponder a nosotros como división o como gobierno regional es cumplir con la política, ¿ah? Y vernos obligados a que estos lineamientos que ustedes acaban de ver sean efectivamente los que orienten, como decíamos al principio, el desarrollo de la política social en la región. Patricio, te saludo desde acá. Quería preguntarte en qué estáis. ¿Estáis en seguridad pública también? Me asaltó la duda. no escuchamos.
Oh, bien, viene a mi lado seguramente. Eh, aquí está. Bueno, el audio. Sí. ¿Ahí sí? Sí. A ver. Vamos a cambiar puntos. Mi PC tiene un problema de audio, Edmundo. Ahora sí te saludo a Camilo, a la Constanza y al resto de los presentes. Se agradece la presentación, se agradece tener herramientas como el mundo decía, finalmente a nivel nacional y en estos territorios hay una falta de herramientas para decidir temas políticos y decidir también políticas de Estado. Un tema importante en el capital humano en provincias como la de Cabo de Horno, o la provincia antártica o la comuna de Cabo de Horno, por cuanto el aislamiento, como bien decía Edmundo, eh, y el desarrollo humano es complejo. Es complejo día a día cuando hacemos políticas de deporte, nos encontramos que nuestros niños no tienen con quién competir en el deporte competitivo, con quién competimos. Tenemos un nivel de cada curso, entonces no nos da para formar torneos, campeonatos, o si hay algún niño destacado, finalmente cómo ese niño destacado participa en el resto del territorio, con los costos que involucra sacarlo a competir. El tema de salud mental ha sido un tema muy, muy complejo después de la pandemia, muy complejo para nosotros. También está el tema de una discusión que tenemos, bueno, con Constanza estuvo en el Consejo Municipal hace una semana, el tema de los subsidios aéreos y el tema de la posibilidad de salir de la isla. También se ha vuelto un tema complejo. Hoy día una familia que ocupó sus dos tramos y quiere salir de la comuna le sale 1 millón de pesos salir a Punta Arenas. Entonces, yo creo que la política de capital humano también va en estos sentidos, porque uno puede establecer infraestructura y puede establecer que los servicios públicos se instalen en el territorio, que ha sido una deuda. Pero también el capital humano va un poco más allá y va orientado también al bienestar de las personas. Y ese es un tema complejo de cómo finalmente lograr que las instituciones públicas, y hoy día nuestro gobierno regional en este nuevo formato que tiene, pueda colaborar en esto y se lo agradezco porque finalmente así también apoyan a estos municipios que tenemos carencia personal, pero que tratamos de todos los días hacer lo mejor posible con nuestros vecinos. Eso es Camilo, muchas gracias, gracias al mundo. Muchas gracias, estimado Patricio. Me surgió una duda ahora con lo que Sí, decía Patricio, o sea, hablando la cartera de proyecto y todo lo que estaban ahí levantando, ¿eso con qué metodología se levanta? ¿Se va a seguir viendo? O cuál es la dinámica esa que sigue para definir cuál entra a ser evaluado? nosotros tenemos una metodología que incluye una ficha de cada uno de los proyectos. Nosotros ya lo presentamos, esa propuesta al gobierno regional. Seguramente va a tener alguna observación o lo vamos a consensuar, ¿cierto? Y luego la idea es que estos proyectos queden, que sean proyectos, bueno, que tengan pertinencia para los objetivos, ¿cierto? Y que sean realizables también. Y luego de eso, una vez consensuado esa metodología que la estamos trabajando, que la tenemos que trabajar en conjunto, nosotros levantamos los proyectos, los realizamos y se los entregamos directamente a la División de Desarrollo Social y Humano, ¿ya? Es un poquito la dinámica que hoy día estamos trabajando. Todavía no comienza esa etapa porque estamos terminando la 2, pero ya estamos avanzando en algunos elementos en esa línea. Ya. ¿Y ahí cómo podrían proponer, o hay realmente están armando la política, pero la idea es que, por ejemplo, desde la sociedad civil se puedan proponer proyectos o que quede una instancia como constante de conversación, porque hay cosas que a medida que lo proponen aparecen eh, más aristas o nuevas cosas que a veces son más importantes? Y Sí, nosotros creo que es importante, nosotros dejamos abierto ahí, perdón, la, la instancia para que ustedes puedan después generar. Nosotros, como es una consultoría, tiene un fin, digamos así, por lo tanto no podemos hacer el seguimiento, ese proceso no lo vamos a hacer, pero el seguimiento es responsabilidad del gobierno regional. Eh, por lo tanto, ahí ellos van a consensuar con ustedes directamente si hay una... Ahora, por tratarse de esto de proyectos que nosotros tenemos que presentar, evidentemente
lo que hacemos con la metodología de marco lógico, presentamos proyectos, ¿cierto? Y lo dejamos ahí y después el gobierno regional verá, ¿cierto? O le entregará la priorización que corresponde, dependiendo de justamente los elementos que puedan ir pasando en el tiempo, que a veces son cosas que hay que darle prioridad más a unas cosas que otras. ¿Ya? Eso creo que es algo que en este caso va a ser parte del proceso de seguimiento o de la implementación de la política, que parte cuando nosotros terminamos, viene la implementación de la política, que es un proceso que nunca se menciona en este proceso, ¿no? Pero es la etapa 5 digamos. La etapa 5 es la implementación de la política y eso está a cargo del gobierno regional y es de aquí hasta el 2030. Claro, y ahí podría, no sé si quizás ya se dijo los diagnósticos, las cosas, pero es verdad que ahí es donde la patita que a veces falla un poco entre la bajada de esto tan teórico, en que haya una, no sé, un ítem de reevaluación, una forma de comunicación a las diferentes organizaciones, porque así uno sabe, ahora yo puedo ir a través de esta línea o escribo este correo y dentro de esta, porque al final a uno le llega la información, acá lo van a presentar los proyectos, hacer las participaciones cuando corresponde, diálogo, el nombre que sea. Y en general, como decían ustedes, para venir y ver la agenda de espacio, uno queda súper perdido. Entonces, para saber que este instrumento sea como versátil o dinámico, una cosa así en la captación de esas necesidades. Sí, Camilo, si me permite dar dos luces ahí, Constanza. La primera es que efectivamente la política está absolutamente asociada a la Estrategia Regional de Desarrollo y al futuro plan de zonas extremas y al 8% y a todo lo que puede hacer la búsqueda de financiamiento para esta futura cartera de proyectos que pretende mejorar o cambiar estos índices de desarrollo comunal, ¿cierto? Y mejorar. Entonces, lo primero es que la política está asociada, digamos, a las distintas fuentes de financiamiento a las que puede acceder la División de Desarrollo Social para ir concretando, ¿cierto?, esta carta de navegación al 2030. Entonces, lo primero es que además cuando esto se ha entregado por la Universidad de la Frontera va a corresponder, ¿cierto?, a que nosotros como División de Desarrollo Social comencemos a partir de la publicación de la política también a desarrollar estas priorizaciones. Ninguna de esas, tú sabes, Constanza, se hace sin participación de las comunidades. Nos van a tener allá también de vuelta con estos lineamientos, de vuelta con los proyectos y bueno, hay escalas. También te comento que hay escalas porque la política es regional y tiene toda la visión comunal, pero también hay una escala comunal, hay escalas provinciales y escalas regionales. Y por lo tanto los proyectos podrían también tener ciertas tendencias a privilegiar, por ejemplo, una, dos o tres comunas, o solo pertenecer a alguna parte del territorio en política específica. Así que todo eso tiene que tener retroalimentación y bueno, ahí por eso también la importancia de la participación del Consejo de la Sociedad Civil, en el sentido de que va a ser un poco también el parámetro de lineamiento, de seguimiento, perdón, de la política. ¿Ah? Que también, gracias a Dios, nosotros tenemos funcionando el Consejo de la Sociedad Civil como una estructura permanente, ¿ah?, de seguimiento ciudadano y que nos permite también desde la división acompañar todo esto. Por eso han estado presentes, digamos, también este consejo que partió hace poco, pero que cada día va a ir variando también las participaciones ciudadanas. Así que eso también, Constanza, para agregarlo un poco a la pregunta que nos hace. Yo, Muchas a ver, perdón, a ver si entiendo un poco lo que dicen ustedes y lo que dice Constanza. Eh, yo entiendo los lineamientos, todo este trabajo que se ha hecho. Quizá tiene que ver con una etapa con una macro etapa de diseño, de canalización, bueno, proyectos. Eso es lo que está en el quid de estos son los proyectos. Ahora, si entiendo bien, el momento de la ejecución, los actores que ejecutan, etcétera, eso puede tener una gama muy versátil de instrumentos, ¿no? Tipos de financiamiento, son quizá de manera, quizá los proyectos, yo no sé, no sé, no son probablemente vinculantes, sino que es algo que puede tomar tanto el gobierno regional, la municipalidad en su momento, trabajar con ellos, con las distintas herramientas que tienen que les entrega el ordenamiento jurídico. No sé si estoy entendiendo realmente.
Sí, disculpa, hay una parte que nos falta, Camilo, que quizás podríamos mostrar, que también, o contarle que efectivamente el modelo de intervención después tiene una gobernanza, ¿ya? Y que plantea efectivamente una relación con el municipio, con la sociedad civil, con el sector público y el sector privado. ¿Ah? Ahí vamos a tener pequeñas mesas de seguimiento definitivos. Camilo, no sé ahí si puedes tú avanzar un poco. ¿Quieres que ponga la presentación? No, no, yo creo que es como ahondar un poco más en el punto de qué pasa con la gobernanza después que tenemos un modelo regional de seguimiento, digamos, para que esto no quede como una cosa que queda guardada en el escritorio, digamos, ¿no? Perfecto. Sí, efectivamente, dentro de los elementos bueno, es buena la pregunta, porque no pusimos todas las cosas de la política. Uno de los elementos que considera la política es un modelo de gobernanza de la política. Vale decir, va a haber una mesa la cual va a permitir ir viendo, ir haciendo seguimiento a este proceso, ¿ya? Y en esa mesa están incluidos el sector público, el sector privado, ¿cierto? La sociedad civil, además del CORESOC, ¿cierto? Que representa a la sociedad civil. Y la idea es justamente que se establezca esta mesa de gobernanza, ¿cierto? Que pueda ir trabajando tanto los proyectos de la política, como también ir haciendo los ajustes correspondientes si se requieren, digámoslo así, porque, claro, uno de los elementos que nosotros tenemos claridad es que estas políticas deben ser lo suficientemente flexibles, digámoslo así, para responder a nuevas necesidades que puedan aparecer, ¿cierto?, en el proceso. Así que efectivamente hay una mesa de gobernanza que va a permitir generar todo ese trabajo. Bien, bueno, como ya les mencionaba, es un proceso más bien informativo, pero nosotros siempre hemos tratado en este proceso y en este trabajo, ir más allá de las bases, digamos, más allá de las bases, porque las bases decían que teníamos que informarnos, pero nosotros queríamos aprovechar la oportunidad también de recoger expectativas, de recoger cosas. Entonces, en ese afán, yo quisiera, para ya ir finalizando, quisiera dejarles invitados nuevamente, ya es como la cuarta o tercera vez, pero es porque para nosotros tiene mucho valor, ¿ah? Que ustedes puedan, esta pequeña encuesta, y especialmente cuando dice relación ahí con las iniciativas, con los proyectos, ahí, Constanza, que ustedes puedan también difundir esta muy breve encuesta y quizá este material que nosotros vamos a entregar lo vamos a enviar por correo. Yo creo que lo más fácil es enviar a todos los mismos correos que nosotros hicimos la invitación, hacer llegar el link, ¿cierto?, de esta grabación, hacer llegar en la presentación y la respectiva encuesta para que quienes no pudieron asistir eh, puedan por último manifestar ahí sus deseos de algunos elementos, ¿cierto?, que pudiesen ser interesantes y todavía estamos eh, a tiempo de incorporar. Bien, así que desde nuestra parte ha sido un placer. Agradecemos mucho que ustedes se hayan podido conectar, ¿cierto? Y que hayamos podido tener la primera jornada de difusión. Así que muchísimas gracias también ahí a todos y todas, a quienes nos han ayudado del gobierno regional, ¿cierto? Y el equipo de la Universidad de la Frontera y por supuesto las personas de los territorios, que para nosotros eso es lo más relevante. Así que muchísimas gracias y ahora dejamos de grabar para que no sé si quieren como abrir todas las pantallitas para que no se quede una foto, como que eso creo que es más clásico en esto, ¿no? Pero ahora ya podemos dejar de grabar, Mario, no sé quién es el que está grabando. Bien. Libertad dice que levantó la mano. Libertad, hable nomás. Sí, Sí, estamos bien. sí, hola a todas y a todos. Solamente recordar que también en la casilla del chat está la lista de asistencia, que es un Google Docs, que nos ayudaría mucho también si lo pudieran completar. De todas formas, también lo enviaremos por correo, pero también ahí está el link para que puedan rellenar con algunos datos. Sí, Eso. Libertad me dice una de las colegas que no pudo registrar la asistencia. No, Así a ver, que lo va a reintentar, pero para que lo tengan en antecedentes. Gracias. A mí me sale buenísimo, muchas gracias. que El necesito permiso. permiso. Sí, pero Nos por ser vamos esta, yo creo a que revisar. vamos a estarlo con la grabación, no se preocupe. Sí, Sí, vamos sí, a de todas formas era, pero gracias también por la información de
Bien, ha sido un gusto entonces, que estén muy bien, un abrazo, cuídense mucho, adiós, chao, chao. Chao, muchas gracias. Saludos, que estén bien.